Hola amigos, ¿cómo están? El presente video relaciona la síntesis de las publicaciones que realizó el Dr. Paul Nijans, médico cirujano, endocrinólogo y teólogo suizo, doctor en el año 1931, con las unidades estructurales de la vida, vinculadas al hormus, las somátides, los biones, básicamente las unidades pleomórficas, como lo vimos en algunos de los videos anteriores. Y bien, pues el Dr. Paul Nijans fue un creador de la celuloterapia contemporánea, también llamada la terapia génica. Esta era practicada en la antigüedad. En su forma original pues la encontramos en algunos papiros, por ejemplo el papiro de Evers, y la encontramos mencionada pues justamente en el año 1550 a.C. y es una colección pues de recetas. Es uno de los más famosos tratados médicos del mundo antiguo, y ahí se redactan pues bastantes percepciones que se tenía de la medicina antigua y que últimamente se están vinculando a lo contemporáneo. También se encontró información similar en lo que eran los tratados antiguos de la medicina ayurvédica, así como en los antiguos tratados alquímicos. Bien, pues la terapia celular es un proceso que consiste en trasplantar células individuales de un órgano receptor en cantidades suficientes para que sobrevivan y restauren la función normal, por lo que se llegó a concluir que este tipo de terapias pues busca sustituir o reparar funciones celulares de algunos tejidos lesionados. En la actualidad, a pesar del mayor conocimiento que tenemos sobre los mecanismos celulares, estos no han podido ser muy aprovechados debido a los pocos resultados obtenidos por la biología celular, que limitadamente pues se estudian bajo un microscopio de luz blanca, que si lo estudiaran en un campo oscuro, pues todo lo conocido se va de cabeza. El oficialismo solo estudia el comportamiento de las células tanto en su ambiente natural como en ambientes artificiales bajo una óptica muy pasteuriana, sin considerar el sentido ortodoxo desde la visión de Antoine Béchamp, el maestro de Pasteur. Aún así, a nivel clínico, pues existen diversas posibilidades de que las células puedan usarse para diversos tratamientos, pero lo más reconocido actualmente son los tratamientos sobre las células madre. Paul Nijans admiraba los trabajos del premio Nobel en 1912 Alexis Carrel. Demostró por primera vez que el efecto revitalizante de las células jóvenes sobre un cultivo de células viejas y degeneradas era totalmente efectivo. El mismo Carrel dijo que la esperanza de la humanidad se fundamenta en la prevención de enfermedades degenerativas y mentales, y no en el alivio de síntomas. Esto mediado por una concepción del terreno como un mar primordial para acondicionar cualquier organismo. El profesor Paul Nijans descubrió que la celuloterapia pues él la descubre y se manifiesta por pura casualidad en el año 1931, cuando uno de sus colegas le pidió ayuda en un caso crítico durante una operación de la glándula tiroides, que resultó dañada la glándula paratiroidea. El paciente sufría de fuertes convulsiones y su estado era desesperado. Nijans aplicó un preparado de células paratiroideas obtenidas previamente de un becerro. El éxito completo de esa terapia pues condujo a Nijans a abandonar el trasplante quirúrgico de glándulas intactas para hacer solo implantes a través de infiltraciones. Este hecho lo llevó a investigar el uso de todo tipo de células animales para tratamientos de distintas enfermedades. El médico suizo Paracelso, que vivió en el siglo XVI, promulgaba el lema similia similibus curentur, o igual se cura con igual, corazón se cura con corazón, riñón con riñón, y bueno, sobre el cual está basada la terapia celular como principio. Y bien, esto también lo sostenía Hipócrates y otros métodos de tratamiento como la homeopatía propuestos por Samuel Hahnemann. Desde una visión alquímica se consideraba que cada órgano tiene su astro, y cada astro su sal, y cada sal su vibración, es decir, su verbo o información, o su signatura, así como se expresaban en los tratados alquímicos de las plantas. Bien, pues es decir, aquí se nos enseña que cada planta tiene asociada una asignatura, es decir, lleva grabado un planeta o un arquetipo o un tipo de resonancia. Paracelso usaba también algunas trituraciones de diferentes sales minerales, elevándolas a sus mayores potenciales con una serie de trituraciones. También las denominaba por sus influencias planetarias y sus regentes zodiacales.
Hoy en día, pues se conoce el uso de unas 12 sales bioquímicas que propuso el doctor Wilhelm Heinrich Schussler, quien en el siglo pasado pues hizo prolongados estudios y experimentos usando trituraciones de 12 sales minerales, subiéndolas en potencias por medio de diferentes y repetidas trituraciones. Esto es un sentido de lo que es la visión espagírica también, ya que siempre se ha utilizado la reducción a partir de la calcinación de algunas plantas medicinales, teniendo en cuenta su vibración, o sea, su signatura. Teniendo en cuenta pues esta visión de que la sal, de esas sales, o sea, de esa reducción, pues podemos relacionarlo también con los biones de los experimentos SAPA, es decir, de el experimento Sandpacket de Wilhelm Reich, y las observaciones de unas vesículas vivas al microscopio que la ciencia oficial califica como partículas brownianas, que para esta ciencia pues son partículas inertes ante una microscopía de campo claro, a pesar de su reacción a la tinción Gram, que normalmente señala que serían formas de vida. Mientras Reich, pues él identificó estas y las llamó biones por tener pulsos, frecuencias que se estiraban y se contraían, lo cual es totalmente inaudito para ser partículas inertes, según la ciencia oficial. Pues es decir, que estas partículas manifiestan vida porque pudo ser apreciado pues a través de microscopía y a través de diferentes tipos de parámetros, como esa tinción Gram. En microscopía de campo oscuro, considerando esa visión, pues Wilhelm Reich había utilizado un microscopio, y en microscopio sí pueden investigar de repente por aquí, el Richard Z de 4500X de aumento, y él tras hacer estas observaciones, él concluye que tras ser esterilizada un paquete de arena, la capacidad de vida que tenían sus cultivos, en lugar de descender, aumentaba, desafiando la teoría microbiana. Tras las observaciones de las vesículas o los biones, pues se tendían a la autoorganización, rompiendo el concepto causal que se tiene del movimiento browniano. Y estos biones pues daban lugar a nuevas formas de vida cada vez más complejas, revelándonos aquí lo que se conoce, o hablamos en un video anterior sobre el pleomorfismo, propuesto por Gaston Naessens, Gunther Enderlein, o incluso también relacionado a las condrinas de las que hablaba el doctor George Merkel. Y bueno, Wilhelm Reich pues manifestaba que toda materia calentada hasta la incandescencia se expandía y esta estaba constituida por vesículas de un resplandor azulado, o se desintegraban también en vesículas de las mismas naturalezas. Después de hacer desaparecer toda forma microbiológica tras procesos de autoclavado, es decir, de una esterilización al vacío con varias atmósferas, o también en una esterilización en seco y en húmedo, generaba una matriz llena de coloides que transportaban a los biones con un resplandor azulado, apreciable en la microscopía. Esta es la energía orgónica, que está relacionada también a las ondas biológicas responsables de las pulsaciones de la vida y de todas las entidades biológicas, como mencionábamos en el video anterior. Paracelso decía que las sales y los alcaloides o coloides también poseían una influencia o vibración como si fueran antenas de cada astro. Esto fue visionado también por Rudolf Steiner en su tratado de los 7 metales y la medicina antroposófica, donde sostenía que los metales que forman parte de los minerales afectan al ser humano a nivel físico, álmico y espiritual, y que de estos pues se podía ser liberada una fuerza espiritual que están totalmente aprisionada dentro de esos coloides, y esto pues respalda lo que es una visión oligoterapéutica y nos hacen ver que algo encierran los coloides. Por esa razón están siempre presentes en los reinos tanto vegetal, animal, mineral. Si vemos un sentido contemporáneo de los coloides, por ejemplo, nos percatamos que desde los estudios de Wilhelm Reich, él menciona que los coloides pues tienen una carga positiva y tienen una predisposición por los biones que tienen una carga negativa. Por eso los pueden transportar. Terminan comportándose como una especie de matriz por la cual luego la vida comienza a acoplarse a través de una transición de coloides al bión como un primer nivel de conciencia.
Ahora bien, en el sentido de la terapia celular se trata de abastecer o direccionar biones a un órgano a manera de antena o señal equivalente. Es decir, cuando reducimos a la mínima expresión un determinado grupo de células y encima las esterilizamos, las filtramos tal cual como los experimentos del Sandpacket de Wilhelm Reich, van a comenzar estas a entrar en resonancia con su terreno afín y permiten la regeneración del tejido de un órgano determinado. A esto se llama factores de transferencia también. Y también en la medicina ayurvédica es conocido esto como adaptógenos. En la visión ayurvédica siempre se ha considerado el uso tanto de metales en su matriz reducida como el uso también de las cenizas de algunas plantas. Y por esta razón pues el Hormus se encuentra a ese nivel, porque básicamente es una especie de reducción, es una matriz que está en un comportamiento entre materia y antimateria. Y bueno, ahora si lo vemos desde aquí, pues al formarnos, pues estamos flotando nosotros en un vientre lleno de una matriz líquida, salada, cargada de electrolitos y de coloides, que es una matriz pues totalmente alcalina, como es el agua en la placenta, y estamos formados a una temperatura de 36.5-37 grados centígrados. ¿Qué pasaría si acondicionamos el Hormus en este mismo sentido? Bien, si estas sales microscópicas pues obtenidas de esos órganos al alcanzar su máximo sentido de expresión, es decir, ya su muerte y desintegración, pues tienen todo el potencial para la vida. La energía orgónica siempre excita a estos elementos, a estos biones obtenidos por cada uno de los órganos de procedencia animal con el fin de amplificar la señal natural de un órgano determinado. Recordemos que estos órganos pues deben de venir de un animal sano y bueno, y que esté en total condición de salubridad a ese nivel, y tenemos en cuenta que los órganos de un animal sano pues estaban influenciados por un campo vibracional que los sostenía. En este sentido, la terapia celular pues es un tratamiento médico-biológico basado en estos principios fundamentales de las células y ejerce su acción terapéutica en los efectos biológicos celulares mediante la aparición y aportación de elementos orgánicos tales como los biones que la misma célula pues utiliza para elaborar una total matriz de proteínas, de oligoelementos y del complejo molecular celular, de acuerdo a lo que es también todo un mandato genético a ese nivel. Es decir, cuando nosotros utilizamos los ladrillos o las estructuras de la vida, se van a conformar diferentes tipos de sales que van a generar señales armónicas sobre la vida. Y van a generar biones, que serían las estructuras que van a confinarse en organismos mucho más grandes. Y esto pues el doctor Paul Nijans lo conseguía mediante las infiltraciones intramusculares de múltiples matrices celulares reducidas, es decir, reducidas a biones, es decir, que lo que infiltraba básicamente pues eran seguramente los biones de esos órganos sanos provenientes de distintos tipos de tejido, como lo es el tejido de los órganos fetales juveniles del ganado bovino, porcino y ovino. Bien, pues esas células infiltradas son transportadas inmediatamente desde el lugar de entrada al cuerpo por los glóbulos blancos, procesados por los fagocitos del organismo, descompuestos en varios componentes celulares, en sustancias bioquímicas tales como los péptidos, los nucleótidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y bueno, pues estas sustancias son liberadas y llevadas a todo el organismo por medio de la sangre y el tejido linfático, y terminan siendo distribuidas en los órganos y tejidos relacionados o afines de un paciente. Entonces esto llega a tomar lugar en que existe una resonancia en cada órgano que va a determinar una autoidentificación y una autodistribución en el organismo. Entonces eso es lo que podemos llegar a conocer como resonancia, el hecho de generar una migración de biones o vamos a llamarlos biones en realidad porque son los pleomorfos, las somátides, entre otros, a órganos determinados. ¿Por qué? Porque van a responder a su propia matriz biológica de donde fueron obtenidos, es decir, va a tener su misma resonancia, va a tener su misma información y se va a generar un acople, porque a final de cuentas la reducción de un órgano a su matriz de biones
va a tener una memoria del órgano de donde fue obtenido. Entonces eso va a acoplarse o condicionarse a un determinado órgano por resonancia. Y bien, pues estos componentes celulares son entonces integrados a los órganos correspondientes, induciendo así a ese nivel a lo que es la regeneración y la revitalización de las células de cada órgano cuando se encuentra en un estado de deficiencia de un determinado paciente. Pues entonces esto va a conseguir lo que es el aporte de alguna mejoría a ese nivel, y sobre todo cuando una condición o un órgano se encuentra en etapas o facetas de envejecimiento. La regeneración celular se inicia con el efecto de inducción, o sea, de regulación y reparación de las células del órgano o de un órgano específico desde el cual ha sido pues infiltrado. Inicialmente el profesor Nijans empleó el método de células frescas en la práctica de la terapia celular, pero se dio cuenta que el material animal pues no se podía conservar mucho tiempo. Entonces él entendió que las células de cada órgano, aunque fueran de una especie animal distinta al ADN humano, al ser introducidas, pues se irían a incorporarse al mismo órgano del paciente por resonancia, regenerando consecuentemente sus tejidos o sanándolo de algunas patologías sin causar ningún problema anafiláctico, ya que esas células restantes simplemente eran fagocitadas a ese nivel. En 1949, Nijans desarrolló un proceso mediante la liofilización de células, las cuales hoy en día se continúa utilizando. El método de liofilización consiste en la deshidratación del material celular congelado, molido y finamente filtrado, diluido en suero fisiológico y envasado al vacío y sometido a procesos de esterilización y autoclavado. La liofilización, pues este es un método a prueba del tiempo que permite conservar sustancias biológicas activas en un estado estéril sin dañar su contenido bioquímico ni alterar su estructura molecular, de manera que conservan todo su efecto terapéutico. Al ser reducidos a su mínima expresión, es decir, a su sal, pues tras la liofilización y luego pasar por un proceso de esterilización filtrado de unos 0.2 micrómetros, se convierten en antenas estructurantes a partir de su señal biológica, señal que se potencia tras el proceso de esterilización y la estimulación de los rayos ultravioleta, al cual sometía las muestras. Nijans, pues en este último procedimiento consideraba que se permitía la liberación de la matriz, a la cual Paul Nijans llamaba las bioestimulinas, que en este caso eran los biones, y estaban constituidas de ADN, de ARN, de mitocondrias, de ergostoplasmas, ribosomas, enzimas, que están constantemente ahí diluidas en el suero, y al parecer pues estas bioestimulinas están íntimamente relacionadas con los biones, como los del experimento Sandpacket de Wilhelm Reich o el SAPA, o las somátides del doctor Gaston Naessens, o las condrinas del doctor George Merkel, o justamente todos esos organismos pleomórficos que había desarrollado lo que era el doctor Gunther Enderlein. Bien, pues es decir que tras la filtración eran esos elementos los que cargaban en el suero una memoria y el potencial energético para la vida, convirtiéndose en una suspensión de un agua llena de ondas biológicas, como lo vimos en el video anterior de cómo era el agua, por ejemplo, del doctor Marcel Violet, que tenía la misma connotación, pero justo era el límite entre onda y partícula. Entonces esos biones o esas bioestimulinas eran el conjunto en transición, tal cual como lo llega a ser el Hormus, por ser un conjunto de elementos, un conjunto de coloides y de matrices que están en una transición entre la materia y la antimateria. En 1949 surgieron las primeras ampollas de inyecciones de esas células liofilizadas, congeladas y secadas al vacío, de animales jóvenes donantes suspendidas en una solución acuosa similares al medio marino, compatibles con el cuerpo humano. Con esta técnica, pues las células liofilizadas se trató múltiples pacientes en los que se incluyeron desde reyes hasta estadistas, hasta habitantes de la región. Pero el acontecimiento más importante de la terapia celular se produjo en el año 1953, cuando el doctor Nijans aceptó tratar al Papa Pío VII, quien estaba gravemente enfermo. Nijans salvó su vida
y como muestra de gratitud el Papa lo nombró miembro de la Academia de Ciencias del Vaticano. Otras figuras de renombre también fueron atendidas bajo ese procedimiento, como Charles Chaplin o Gloria Swanson, y en 1958 se funda en Frankfurt la Sociedad Internacional de Celuloterapia, que a la actualidad pues se desconoce la cantidad de médicos que realizan esta práctica en Alemania y en Suiza. Se dice que estos tratamientos alcanzan precios desorbitantes solo para una élite que se lo puede permitir, pero si nosotros nos permitimos entender la inteligencia celular y la naturaleza de una biología correcta, de una biología ortodoxa, o de esa biología que nos han ocultado, esta es tanto una medicina para ricos como para pobres. Y bien, pues estas terapias no son secretas, pero siempre han tenido un amplio sentido de discreción, porque sigue siendo el pilar de una medicina para ricos. Y bueno, yo recomiendo revisar bastante el libro 2 de Magna Ciencia de Arthur Sala, por si tienen la oportunidad, de las publicaciones también del Dr. Paul Nijans del año 1960, la terapéutica celular basada en los resultados y su investigación. Y bueno, también quería avisarles de que si por A o por B algunos videos desaparecen de mi canal, voy a dejar en los links de la descripción de este o de videos anteriores los canales alternativos. Y bueno, nos vemos en el siguiente video, amigos.